Para empezar esta nuestra segunda jornada, invitamos de entrada a la experta española Virginia Domingo, quien nos hablará sobre justicia restaurativa en delitos graves y programas individuales. La señora Domingo es coordinadora del Servicio de Justicia Restaurativa en Castilla y León. También es presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa y coordinadora y facilitadora del programa de justicia restaurativa en la prisión de Burgos. Fue juez de instrucción, menores y penal entre 2003 y 2011 y es profesora en la Universidad Internacional de La Rioja. Señora Domingo, bienvenida. Escuchamos su intervención. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Primero, disculpar mi voz. Quiero agradecer la invitación. Creo que estos eventos son de gran importancia. Ya van por el sexto. Creo que eso significa que la justicia restaurativa está tomando la importancia que merece y que corresponde. Así que muy agradecida por la invitación. Bien, a mí me ha tocado hablar, yo quería transmitiros la importancia de entender la justicia restaurativa en toda clase de delitos. Hay que estar primero al caso concreto antes de empezar a pensar en delitos. ¿Por qué? Porque si la justicia restaurativa ayuda en delitos leves, mucho más podemos hacer en delitos graves. Entonces, para comenzar mi presentación, bueno, no la puedo pasar, no pasa nada. Quería comentar que primero, para entender la importancia de la justicia restaurativa en delitos graves, hay que comenzar viendo el potencial que tiene la justicia restaurativa. Y para eso, entender un poco qué no es justicia restaurativa. Conceptos, pero pocos han definido qué no es justicia restaurativa. Aquí tenemos un cuadro que es de Howard Zinn, pero yo se lo voy a resumir. Principalmente justicia restaurativa, no sobre perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es algo personal, algo que no podemos exigir a priori de las personas, lo cual no implica que sea una consecuencia beneficiosa de la mayoría de los procesos restaurativos. Los que conocemos la práctica sabemos que al final un efecto colateral es el perdón, ¿no? Tampoco es mediación. Esto es muy importante porque muchas personas piensan en justicia restaurativa solo en delitos leves porque piensan que es un mecanismo alternativo, que es mediación. Luego profundizaré más en eso. Pero realmente la mediación se utiliza para conflictos co-construidos. Hay una corresponsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay una corresponsabilidad, ambas partes han contribuido en mayor o menor medida al conflicto y ambas partes deben ceder un poco para ganar un poco. ¿Qué ocurre? Pues muchas personas entienden que es mediación y entonces dicen, si hay un desequilibrio, como ocurre en los delitos graves, no se podría hacer justicia restaurativa. Pero es que en justicia restaurativa no tiene el mismo enfoque. No partimos de conflictos co-construidos. No hay corresponsabilidad. Ya hay un desequilibrio de base. Además, piensen en una cosa. Nosotros solemos pensar en delitos graves, los que venimos del mundo del derecho, por lo que está tasado en el Código Penal. De más de 5 años, graves, menos, leves. Pero tendríamos que empezar a pensar en cómo impacta en las víctimas. Yo he tenido casos, injurias, un delito calificado como muy leve, que había impactado gravemente en una de las víctimas. Iba al psicólogo, tomaba pastillas para dormir. Entonces, eso también hay que desterrarlo. Pero sobre todo hay que pensar que en justicia restaurativa siempre hay un desequilibrio. No tenemos dos partes en igualdad de condiciones. Y si queréis llamar al facilitador de justicia restaurativa mediador, tenemos que tener en cuenta que sí, es neutral, pero no es totalmente imparcial. Hay un autor, Dave Gustafson, que dice que tenemos una parcialidad equilibrada. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que sí, obviamente vamos a tratar por igual a víctima, a ofensor, pero vamos a tener que generar un espacio en el que tenemos que ser conscientes de que el infractor tiene que responsabilizarse, tiene que atender las necesidades de las víctimas. Entonces, el enfoque es radicalmente diferente. Sería una alternativa en delitos graves y una alternativa en delitos leves y sería un complemento en delitos graves. Entonces, no habría problema en considerar justicia restaurativa incluso estando la persona privada de libertad. En países como en Bélgica, la mayoría de las reuniones víctima-ofensor u otras herramientas de la justicia restaurativa
se hace en la persona estando privada de libertad, ¿no? Entonces hay que desterrar esa idea. También me parece importante desterrar la idea de que el objetivo es reducir la reincidencia. ¿Por qué? Porque luego nos empiezan a preguntar estadísticas. Y claro, para mí es una consecuencia beneficiosa, no es un objetivo primordial. Por supuesto que estoy convencida que una persona que haya participado en un proceso restaurativo es más fácil que desista del delito que otra que no lo ha hecho. Porque la justicia restaurativa te enfrenta con las consecuencias de tus actos, te ayuda a responsabilizarse. Y seamos realistas, el proceso penal tradicional rara vez lo hace. Porque ¿qué decimos a la persona ofensora? Tienes derecho a no declarar contra ti mismo, a no confesarte culpable. Hemos establecido tantos derechos para las personas ofensoras, lo cual está bien, que nos hemos obligado de generar espacios de responsabilización. Y la justicia restaurativa, a mi parecer, es un complemento ideal para generar esos espacios en los que las personas sean ayudadas a entender el impacto de sus acciones. No es un programa particular ni una herramienta, luego lo veremos con la definición. ¿Por qué? Muchas definiciones hablan como reunión víctima-ofensor. Te limita a una práctica concreta. Y como os voy a explicar, la justicia restaurativa no se reduce a reunión víctima-ofensor y o comunidad. Existen otras posibilidades, ¿no? Como los programas individuales. Y obviamente no está hecha para delitos leves. Tenemos que dejar de pensar en las víctimas como personas incapaces. Antes del COVID estuve en una mesa redonda, en un panel con catedráticos. Son muy importantes los teóricos en la justicia restaurativa, pero teorías sin prácticas como prácticas sin teoría. Y ellos dilucidaban que solo es para delitos leves, cata minuta, y yo, claro, yo defiendo, y además lo he visto, el potencial que tienen delitos graves. Entonces me preguntaban, ¿y tú serías capaz de, si tu hija es víctima de un delito como violación, permitirla participar en un proceso restaurativo? Claro, yo os voy a decir la verdad, no lo puedo asegurar porque hasta que no esté en esa posición, no estuviera en esa posición, nadie puede decir lo que va a hacer. Pero sí que yo les dije algo que creo que es importante que os quedéis con ello. Si yo en algún momento fuera víctima o alguien que conozco, me gustaría que el sistema me diera todas las opciones posibles y yo poder elegir. No que me digan, como tú has sufrido un delito grave, no tienes la posibilidad de acceder a justicia restaurativa. Nadie más que yo sé lo que necesito. Aparte que si has sufrido un delito grave, puedes estar recibiendo tratamiento psicológico, terapéutico. Es decir, la justicia restaurativa no suple todas esas partes, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar en eso. Sé que el legislador tiene tendencia a limitarlo. Por eso siempre me remito a ellos. Hay que estar más al caso concreto que a la clase de delito. Porque como todas las personas somos diferentes, un mismo delito puede ser diferente su forma de gestionarlo precisamente porque las personas somos diferentes. Infractores no reincidentes, me parece terrible. El principio de igualdad debe primar ante todo. Y si tenemos a una joven, a una persona ofensora que no se le ofreció en su día participar en un proceso restaurativo porque es reincidente, le vamos a privar de esa oportunidad. Creo que siempre hay que dar oportunidades a que las personas pues, puedan reflexionar sobre sus acciones, ¿no? Y bueno, por supuesto que yo creo que no es la panacea ni está destinada a reemplazar el sistema penal. No os voy a engañar que hay corrientes abolicionistas que propugnan la desaparición del derecho penal y que la justicia restaurativa tome su lugar. En mi opinión, ¿qué podría ocurrir? Los seres humanos tenemos tendencia a pervertir los beneficios de las cosas. Tengo miedo que si eso pasara al sistema de justicia restaurativa, pasaría a ser una suerte de derecho penal, casi con las mismas características, ¿no? Porque de hecho ya está pasando. Al menos a mí en España tengo un problema grande, que si quiero hacer justicia restaurativa en delitos graves, me presionan con los tiempos. ¿Cuánto tiempo tardas? Obviamente en un delito grave no vamos a tardar 2 meses, dependerá del caso. Hasta años podemos llegar a tardar. Entonces, claro, no vamos a llegar antes de la sentencia, vamos a llegar un poquito más tarde, ¿no? Entonces, yo creo, en mi opinión, que si tenemos un sistema penal, que para bien o para mal es el que tenemos, vamos a mejorarlo con la justicia restaurativa y vamos a tener la mente abierta, ¿no? Flexible.
Los que venimos del mundo del derecho tenemos que aprender a eso, ¿no? No todo es blanco o negro. Entonces, la justicia restaurativa puede gestionar el aspecto emocional del delito, que es precisamente lo que falla del sistema tradicional. Solo gestiona el aspecto legal. El otro día me discutían un penalista, pero el derecho penal se ocupa de las víctimas. ¿Se ocupa? Van a declarar como testigos en un hecho que les afecta tan directamente como el delito. ¿Has escuchado testimonios de víctimas?, les decía yo. Se sienten como un cebo para realmente ver si la persona ofensora va a ser castigada. Realmente no se atienden sus necesidades. Las víctimas piensan que van a ir a declarar y van a pensar, y van a comentar qué pasó, cómo se sintieron y qué necesitan. Y resulta que van y solo pueden responder a las preguntas que les hagan las personas, los profesionales. Y si encima no van con un abogado, en España no es necesario, pues al final no van a poder comentar cómo se sintieron, cuáles son sus necesidades, ¿no? Que eso sí que lo abordamos con la justicia tradicional. Entonces, a priori, os dejo la primera reflexión. No puede ser importante para una víctima que así lo desee de un delito grave tener la oportunidad de poder desahogarse, contar su historia, sentirse respetada, evitar sentirse culpable por haber sido víctima, que hay muchas personas que lo sienten. Dejar de quitarse el rol de víctima, ¿no? Hablamos de la reinserción de las personas ofensoras, pero las víctimas necesitan reinsertarse. Si tenemos una víctima que lleva 20 años sintiéndose víctima, el sistema ha fallado con ellas. Tiene que ser algo de paso. Si se siguen sintiendo víctimas, no hemos gestionado bien. No. Y probablemente es así, porque si os dais cuenta, alguien es víctima hasta que acaba el juicio. Si luego te sigues sintiendo víctima, eso ya no es problema del sistema, es tu problema, ¿no? Bien, para entender, esto era un primer acercamiento, os he dado unas breves pinceladas de por qué sería importante en delitos graves. Y de hecho, en muchos países que se hacen delitos graves, está suponiendo una gran diferencia, ¿no? No será para todas las víctimas, pero vamos a convertirlo en un derecho universal para todas las personas afectadas por el delito, que sean ellas las personas las que decidan, no el sistema, ¿no? Papá Estado está bien ahí, pero vamos a empezar a recuperar un poco el control de nuestras vidas, ¿no? Como decía Neil Christie. Para seguir entendiendo el porqué, yo siempre recurro a los principios de la justicia restaurativa. Todo delito genera daños, aparte de ser una vulneración de las normas que ha creado el Estado, ¿no? Pero genera daños y surgen necesidades. La de la víctima, de ser reparada. Y aquí es donde falla el sistema tradicional. Mercantilizamos el dolor de las víctimas. También es cierto que no hay otra forma, ¿no? Los daños morales se traducen en dinero, los daños materiales se traducen en dinero. Pero resulta que las víctimas tienen una serie de necesidades que en ocasiones no encuentran satisfacción en el sistema tradicional. La mayoría de las víctimas lo primero que piden, aunque os parezca raro, bueno, como sé que hay muchos profesionales, sé que me están entendiendo, es que la persona ofensora se comprometa a no volver a hacerlo. No tiene nada que ver con temas monetarios, ¿no? Entonces, todas estas necesidades de las víctimas muchas veces se gestionan mejor con un proceso de justicia restaurativa, o al menos con un complemento como puede ser la justicia restaurativa. Pero es que además hay otra serie de necesidades, ¿no? Bueno, tienen muchas más necesidades las víctimas, pueden tener preguntas que solo puede responder la persona ofensora, también pueden necesitar dinero, por supuesto que sí, ¿no? Pero es una forma de que les llegue el dinero mucho mejor a través de la justicia restaurativa. No sé si pasa en vuestros países, pero en España muchas veces se declaran insolventes. Si es adolescente, pues lo tiene que pagar el papá. Al final, el daño que se ha causado se duplica. Si tenemos a un niño de una familia desfavorecida que encima tiene la obligación de pagar, al final estamos generando muchos más daños colaterales. A través de un proceso restaurativo se pueden llevar a acuerdos de reparación del pago no tan gravosos para las partes, ¿no? Las necesidades de la persona ofensora, entender que son responsables. Solemos tener tendencia a pensar que si alguien no reconoce el delito, es que es malo o es mala. Pues no, juegan en medio muchos sentimientos como la vergüenza y la culpabilidad. La vergüenza, desgraciadamente, hace que muchas personas no reconozcan los daños, ¿no? O no asuman sus responsabilidades.
especialmente si tenemos a personas adolescentes, ¿no? Qué duro es que si tú vas con tu padre y tu padre dice, mi hijo no es un delincuente, que tú tengas que asumir una responsabilidad. ¿No? Todos tenemos hijos buenos, los malos son los de los demás, ¿no? Entonces también hay que trabajar con los papás en esa idea, ¿no? Y las mamás, que bueno, tu hijo es una persona y como tal puede cometer errores, igual que todos podemos cometer errores. Lo bueno es que podemos tener una oportunidad de ayudarles a hacer lo correcto, ¿no? Entonces, es una necesidad importante. Pero todos como sociedad necesitamos sentirnos más seguros, ¿no? Cuando alguien me dice que yo soy muy utópica, bueno, tengo el hashtag para los que no me conocéis, utópicamente realista, surgió entre el sarcasmo y el enfado porque alguien me llama utópica, porque creo que es una utopía que este congreso es la prueba de ello, llevamos por el sexto, se supone que es una realidad, me incluyo porque participé, tuve la oportunidad de participar en el quinto, en un mundo un poco diferente, cuando no había COVID, cuando no había mascarillas, pero bueno. Entonces, soy egoísta, ¿y qué queremos? Personas ofensoras privadas de libertad o personas que han asumido lo que han hecho y están aportando algo bueno a la sociedad. Porque cada una de las personas que tenemos privadas de libertad tienen cualidades y aptitudes que pueden resultar beneficiosas para todos nosotros. Aislarles me perjudica. No estoy recibiendo, todos estamos conectados y en esa interconexión no estoy recibiendo las cosas buenas que tienen estas personas privadas de libertad. Eso es así, lo queramos ver como no lo queramos ver, es así. Por supuesto que si el delito es grave, tienen que recibir el reproche penal, pero vamos a intentar que el tiempo que estén privados de libertad no lo vean como un castigo, sino como un proceso de reflexión a partir del cual pueden hacer cosas diferentes con su vida, ¿no? Lo dejo ahí. Claro, y dice la justicia restaurativa, pues vamos a intentar que esas necesidades sean cubiertas, que se hagan las cosas bien. Vamos a dar participación, lo que os decía. Vamos a recuperar el poder. Que lo hagan las personas afectadas. Basta de decidir por las personas. Vamos a dejarles que decidan ellos. Y de hecho, para eso está un buen facilitador formado en justicia restaurativa que sepa si es conveniente continuar con el proceso o no. Es decir, no nos vamos a empeñar en continuar hasta el final. En delitos graves habrá que valorar si es viable una reunión conjunta o buscar alternativas. Los que critican que no es posible en delitos graves, me temo que no conocen la realidad práctica. Es el miedo a lo desconocido lo que les lleva a criticarlo. Yo les invitaría a participar en un proceso restaurativo para que vieran que no es que tiramos a las personas a una reunión conjunta. Hay reuniones preparatorias, muchas. Hasta no ver que es posible una reunión conjunta, no vamos a llevar una conjunta. Y a veces incluso lo más restaurativo será decir, pues no se puede hacer una reunión conjunta. Vamos a grabar un vídeo, vamos a hacer que la persona ofensora envíe una carta. ¿Por qué? Porque para la víctima igual no es conveniente, ¿no? Entonces, se respetan todas las garantías. A mí me hace gracia, tenemos una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento en todos los estados, en los que se decía que, bueno, la justicia restaurativa siempre es posible a no ser que cause victimización. Si es que precisamente es lo que hace la justicia restaurativa, evitar la revictimización. Obviamente lo tiene que hacer una persona que sabe, es como un médico. Un médico que tiene que operar un médico, no te va a operar a alguien que no ha estudiado medicina, pues esto es igual, trabajamos con personas, los médicos trabajan con la salud física, nosotros trabajamos la salud psicológica, emocional, y ojo, no es terapia, es terapéutico, pero no es terapia, ¿vale? Y como os he dicho, vamos a dar la oportunidad de que participen todos los afectados. Bueno, yo he dejado el PowerPoint a la organización porque siempre soy muy optimista y pienso que me va a dar tiempo a mucho, ¿no? Y como quiero dejar 15 minutos para preguntas, voy a pasar algunas cosas. Pero realmente todo lo he dicho, ¿no? Si ayudan delitos leves, mucho más ayudan delitos graves, ¿no? ¿Por qué muchos lo limitan? Porque lo venden como mecanismos alternativos. Los titulares de los periódicos. Necesitamos el apoyo de la prensa. Justicia restaurativa para evitar los juicios. Si una persona, un ciudadano, lee esto, ¿qué va a pensar? Que es una justicia blanda con las personas ofensas. Eso no es así. No hay nada más duro que enfrentar a las personas con las consecuencias de sus actos. Hace ya bastantes años un chico me decía,
Es lo más duro que he hecho en toda mi vida, por supuesto. Ir al juicio es fácil, vas con un abogado, puedes negar que lo has hecho, incluso medio en broma y medio en serio digo, puedes decir que es tu hermano gemelo, que tú no eras, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que es lo más duro. Por supuesto que es una alternativa en delitos leves, porque para un chico vamos a imitar a una chica que entre en el sistema de justicia. Por supuesto que debe primar el principio de intervención mínima. Por supuesto que en delitos leves las personas están satisfechas, no va a continuar la maquinaria judicial. Eso es así, nadie lo discute. De hecho, yo entiendo que la justicia juvenil per se debiera ser restaurativa, porque lo dicen todos los instrumentos internacionales, bien de forma directa, bien de forma indirecta. Pero en delitos graves vamos a entenderlo como un complemento, ¿no? Y ahí es donde hay que separar la confusión entre mediación y justicia restaurativa. Una mediación, por ejemplo, familiar, tratamos a las partes en igualdad de condiciones. Ambos han contribuido al conflicto y ambos van a ceder un poco para ganar un poco. En justicia restaurativa, como os he dicho, no es así. Partimos de un desequilibrio. Hay una persona que sufrió un daño y otra la ha causado. No hay equilibrio por ningún lado, ¿no? En mediación decimos, si hay desequilibrio, hay que hacer reuniones individuales, caucus, para equilibrar lo más posible. En justicia restaurativa es el proceso que nos va a llevar a ese equilibrio, ¿no? Pero partimos de este desequilibrio. Basta de estas confusiones. Me diréis, pero hay una herramienta que muchas legislaciones la contemplan, ¿no? De hecho, desgraciadamente, muchas legislaciones sé que regulan conciliación y mediación como justicia restaurativa. Realmente no es así. Pero es una cuestión terminológica. Yo me fío de los facilitadores y sé que estarán trabajando con enfoque restaurativo. Evidentemente, hay una herramienta que en muchas legislaciones tuvieron el gran error de llamarlo mediación penal, que reúne a víctima y a ofensor. Bueno, es una cuestión terminológica, la llamaron mediación, pero tener en cuenta que esta mediación, que es una herramienta de justicia restaurativa, no tiene nada que ver con una mediación, por ejemplo, familiar, civil, mercantil, comunitaria. Siempre hay un desequilibrio. Por eso cuando me dicen, ¿qué sería lo ideal? Dejar de llamarlo mediación. Pero desgraciadamente esa confusión se ha mantenido en el tiempo. Los que trabajamos en la práctica sé que sabemos las diferencias, pero los teóricos se siguen liando y es totalmente diferente. Y los legisladores, fijaros qué confusión que en mi país en el 2004 se prohibió, bueno, en la ley de protección integral contra la mujer maltratada, claro, obviamente prohibieron la mediación. Corría el año 2004 cuando prohibió la mediación. Por esa confusión, mediación, justicia restaurativa, nos prohíben hacer justicia restaurativa. En el 2004, ¿qué es lo que prohibió nuestro legislador? Que no le considero tan inteligente como para prohibir algo que no estaba regulado. Prohibió la mediación familiar, por lo que os he dicho. No vais a tratar a maltratador y maltratada en condición de igualdad. Eso es lo que hace una mediación familiar, reunir a dos partes en igualdad de condiciones para que ambas dialoguen sobre su conflicto. Ni siquiera hay un conflicto en violencia de género, hay un delito. En justicia restaurativa no hablamos de conflictos, no hay corresponsabilidad, ¿no? Y de hecho algunas víctimas os dirán, es que yo no tengo un conflicto, es que esta persona me ha causado un daño. Entonces, obvio que el legislador hizo bien en prohibir mediación familiar en violencia de género. En justicia restaurativa no lo debieran prohibir, porque se pueden gestionar muy bien y con un porcentaje muy importante de acuerdos satisfactorios. A mí me lo prohíben, pero yo sé que en Austria, yo sé que en Noruega lo están realizando. Y bueno, como os he dicho, la justicia restaurativa no es la panacea, no todos los maltratadores se reinsertan, pero las mujeres salen mucho más empoderadas, que al final yo creo que es lo que nos interesa. Y que con un maltratador entienda el impacto de sus acciones, menos víctimas vamos a tener, ¿no? Pero bueno, es una confusión que se ha mantenido. A mí me gusta mucho la ley mexicana de adolescentes porque distingue entre métodos alternativos para aplicar a jóvenes en conflicto con la ley y justicia restaurativa. En métodos alternativos incluye la mediación y en justicia restaurativa incluye reunión víctima-ofensor, ya no lo llaman mediación penal, las conferencias, lo que ellos llaman juntas, o reuniones restaurativas en otros lugares, y los círculos. Mucho más interesante, ojalá tuviera en España yo esta ley, ¿no? Nuestra ley en España habla de conciliación, reparación, confunde mecanismos alternativos.
con justicia restaurativa. Ni modo, si me estáis escuchando y tenéis esto en la legislación, hay que trabajar con ello, sabiendo que debemos darle un enfoque restaurativo y que en ese caso partimos del desequilibrio, no habrá ningún problema, ¿no? Bueno, los beneficios, yo creo que ya los he dicho, pero sobre todo generar empatía. Fijaros, creo que debemos empezar a volver a respirar empatía. Hemos perdido la empatía, además, en mi país pasa mucho, ¿no? En lugar de entender que el castigo alienta a no volver a delinquir, que se genere esa empatía, especialmente si estamos hablando de personas adolescentes. Volver a generar en ellos en esta empatía, si es que no la tienen o la han perdido, para que decidan no delinquir porque no quieren dañar a otro ser humano, ¿no? Yo creo que esa es una base esencial, ¿no? Aquí siempre me preguntan si tienen ciertas patologías. Bueno, incluso se está haciendo ciertas investigaciones. La justicia restaurativa está en constante evolución. Ves el vídeo, lo he dicho muchas veces, la neurociencia de la justicia restaurativa. Daniel Reisel, Reisel. Está en español, subtitulado. Él habla de los estudios, de las investigaciones de los neurólogos, de la neurociencia, de cómo se puede investigar el cerebro, de cómo incluso los psicópatas pueden, pues si investigamos, podríamos ayudarles a regenerar la amígdala, la encargada de la empatía, ¿no? Bueno, creo que si un médico nunca se rinde ante una enfermedad incurable, no debiéramos rendirnos nosotros y dar a ciertas personas por no reinsertables, ¿no? Si tenemos que rendirnos, que sea después de haber probado muchas cosas, ¿no? Y para chicos y chicas es importante, ¿no? Esta posibilidad de justicia restaurativa en cualquier delito. No queremos adultos delincuentes. Lo he puesto entre paréntesis porque es una palabra horrorosa, ¿no? Por tanto, creo que un beneficio importante en delitos graves, reducir la reincidencia, un beneficio en un objetivo. Los adolescentes, las personas adolescentes ven a esta justicia mucho más legítima. Bueno, y los adultos, ¿por qué? Porque separamos el delito de la persona que son. Y esto es muy importante. Yo pensaba que las etiquetas de delincuentes, entre comillas, se las poníamos la sociedad, se la ponen ellos también. Algo que me ha enseñado los programas individuales como el que tenemos en Burgos es que ellos mismos se autoetiquetan como delincuentes. Entonces, que entiendan que son personas que han hecho cosas malas es importante para esta reinserción. Y esto es algo que hace la justicia restaurativa, ¿no? Y las víctimas son atendidas de una manera más eficaz y más sanadora, ¿no? Y en conjunto, ¿qué beneficios tiene la justicia restaurativa en todos los delitos, especialmente en graves? Nos ayuda a quitarnos los estereotipos de víctima de por vida y de infractor delincuente sin posibilidad de reinserción, ¿no? Bueno, así aquí os he añadido una serie de necesidades que tienen las víctimas y que yo estoy convencida que se ayudan mucho mejor a superarlas a través de la justicia restaurativa en delitos graves, ¿no? La seguridad, la confianza en el ser humano, ¿no? Cuando sufrimos un delito grave, lo primero que nos pasa es, Dios mío, ¿en quién puedo confiar? Nos han enseñado desde pequeños los cuentos, las fábulas en las que el malo recibe su peso y a los buenos nunca le pasan cosas malas o si les pasan son las mismas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a reformular esta idea, ¿no? Sí puedo confiar en el ser humano, lo que pasa es que hay seres humanos que de repente pues, cometen errores y se nos hacen daño, ¿no? Estos son una serie de daños y que he descubierto que se recuperan mejor a través de la justicia restaurativa. La seguridad, la justicia y la ansiedad, ¿no? Recuperar el control. ¿Por qué he incluido la justicia? Porque en delitos graves muchas veces os habréis dado cuenta, quiero que sufra lo que yo he sufrido. Y pensamos que las víctimas son punitivas. Somos mucho más punitivas los que nunca hemos sido víctimas. ¿Qué están reclamando las víctimas? Empatía, justicia, que alguien se responsabilice. El sistema tradicional muchas veces hace que la persona ofensora, aun siendo culpable, se vaya negando los hechos. Para las víctimas eso no es sentir que se ha hecho justicia. Muchas veces la justicia restaurativa les va a ayudar a sentir que se está haciendo justicia. Sobre todo porque ellos habrán tenido la voz, ellas y ellas, las víctimas, habrán tenido la voz, habrán podido decir qué necesitan para sentirse reparadas, ¿no? Entonces yo creo que recuperar esa voz de las víctimas se provee mucho mejor a través de la justicia restaurativa. Y las pocas estadísticas que he visto hacen que se reduzca el miedo de la víctima
aumente la satisfacción con relación a la justicia. Esto lo utilizo para, teóricamente, vender a los legisladores. Decimos que la imagen de la justicia es mala en los ciudadanos. Con esto vais a recuperar la buena imagen que pueden tener los ciudadanos después de participar en un proceso restaurativo. Hay mayor entendimiento de lo sucedido. Los delincuentes, entre comillas, ya no lo son. Son personas que han hecho cosas malas. Pueden ser personas como tú, como yo. Incluso pueden tener un pasado. Pueden venir, todo delito tiene un precedente, decía Séneca, y en ese caso es esencial entender el porqué del delito. Yo creo que la justicia restaurativa tiene que tener transformación, si no estamos fallando también, ¿no? Aunque esto es muy discutido, y reduce el estrés post-delito, ¿no? Bueno, aquí os he puesto, para que lo leáis, qué variables tenemos en cuenta antes de ir a una reunión conjunta, si es posible, en un delito grave. Las más importantes son la seguridad de la víctima. Si la víctima no se siente segura, no vamos a ir a una reunión conjunta, vamos a buscar alternativas. Una carta, un vídeo, el facilitador hará de puente entre ambos, ¿no? Pero no siempre y en todo caso lo mejor que podemos hacer es una reunión conjunta. La responsabilización de la persona ofensora. Ojo, yo distingo entre responsabilización y reconocimiento, porque ya me ha pasado en delitos graves que una persona se responsabiliza de lo que ha hecho, pero no reconoce el daño. Sí, yo le pegué. Y dices tú, uy, qué bien, ¿no? Pero luego te dice a continuación, pero se lo merecía, ¿no? Entonces, aunque las legislaciones exigen la responsabilización, yo creo que es más importante el reconocimiento del daño que la responsabilización, porque a veces no va unidas, especialmente en delitos graves, ¿no? Eso ocurre, según me dicen mis compañeros también, en violencia de género. Por supuesto que la pegué, pero es que se lo merecía, me provocó, ¿no? Entonces, creo que es interesante valorar esto, ¿no? Bien, creo que todavía me quedan 15 minutos antes de las posibles preguntas para contaros un poco qué otras posibilidades. Están las metodologías ideales, la reunión víctima-ofensor, las conferencias o reuniones restaurativas juntas en México, que amplía el círculo de los afectados y los círculos, que ahí hay muchas más personas afectadas por el delito. Por los programas individuales lo que hacemos es trabajar solo con una parte de la persona afectada por el delito. Solo con ofensores, solo con víctimas o solo con comunidad. Son parcialmente restaurativos porque solo se trabaja con una parte. Son voluntarios. ¿Y qué trabajamos con las partes? Pues un poco los principios que os he dicho. ¿Cuáles son las necesidades? Yo os voy a hablar del programa de justicia restaurativa que tenemos con los privados de libertad en Burgos. Son jóvenes adultos, la mayoría, entre 18 y 22 años, que están en la cárcel. ¿Y qué trabajamos ahí? Pues trabajamos las necesidades que os he dicho, que entiendan el impacto de sus acciones. Ya no tenemos un caso concreto, una víctima y un ofensor, sino tenemos un grupo de ofensores de diferentes delitos y trabajamos con ellos la responsabilización. El por qué están ahí, a quién han dañado con sus conductas y cómo pueden reparar el daño. ¿Veis? Es restaurativo, pero es parcialmente. Trabajamos en círculo. Eso que veis ahí era el objeto de la palabra, que era la bola del mundo antes del COVID. Ahora no podemos pasarnos nada. El objeto de la palabra es lo que da la voz en el círculo. Utilizamos la metodología de círculos de Keith Prentice y eso es el objeto en el centro. Ahí ponemos los valores, ¿no? Esto es una imagen de uno de los días del círculo. Y esto es un poco el programa de forma resumida. Los primeros meses lo que hicimos es trabajar el sentimiento de comunidad. Son personas que aunque estaban en el mismo centro penitenciario no se conocían, o algunos sí, otros no, incluso algunos se llevaban mal, y eso no lo supimos hasta después. ¿Por qué? Porque entendemos que desde que empezamos el programa hasta que lo terminamos, van a ser la comunidad del círculo los que nos vamos a apoyar unos a otros y los que vamos a trabajar sobre, bueno, cómo construir comunidad empezando por nuestro círculo. ¿Por qué también hacemos eso? Porque el programa, para los que quieran, continúa hasta 12 meses después de su salida de prisión, para favorecer la reinserción. Y porque entendemos que dentro hay muchos programas terapéuticos, incluso este de justicia restaurativa, pero una vez que salen se enfrentan solos al mundo. Son personas, muchos de ellos, muy jóvenes todavía. Y fuera trabajamos también los círculos, pero un poco el círculo lo llamamos de seguimiento. ¿Qué necesidades, qué expectativas, qué miedos tienen ahora que están fuera, ¿no?
De los 12 que empezaron en el primer grupo, con 3 han salido, 2 seguimos trabajando fuera. Sobre todo con uno, otro por temas de trabajo, pues a veces se incorpora, a veces no. Otro está fuera de Burgos y por tema de COVID no hemos podido hacerlo más, que fluya más. Como novedad, deciros que hemos empezado un segundo grupo nada más ayer y como queremos que la justicia restaurativa se viva por todos, queremos que los del primer grupo participen como facilitadores en el segundo, ¿no? Que se impliquen con nuevos grupos. ¿Por qué? Porque también queremos que entiendan que en el centro penitenciario no están castigados, que están en proceso de reflexión. ¿Qué pueden aportar ellos? No solo la reparación del daño, sino que pueden aportar por el centro penitenciario, porque para bien o para mal es la comunidad en la que van a vivir un tiempo, ¿no? Después de ese tiempo de generar confianza, las facilitadoras son una más en el círculo, por tanto se implican con ellos en todas las preguntas que se hagan. Lo que han pasado, lo que están haciendo los del primer grupo, es a quien han dañado con sus conductas y elaborar su plan de reparación del daño. Qué difícil es que las personas entiendan a quién han dañado. A la víctima directa, si la hay, lo entienden. A la sociedad, lo entienden. A sus familias, lo entienden. Y cuando yo y mi compañera y yo les decimos, hay alguien más que ha resultado dañado, no encuentran quién, ellos mismos, ¿no? Entendemos que para que puedan reparar el daño que han causado, tienen que empezar reparándose a ellos mismos. La mayoría no encuentran cómo repararse el daño, ¿no? Aprovechando el momento, que la gente vea que son personas diferentes, pero sí que es muy complicado. Y el eje final, como yo soy un poco romántica, utópica y realista, lo hemos llamado reconexión, porque a mí la palabra reinserción no me gusta, ¿no? Entendemos que tienen que volver a conectar. Y para eso es importante las familias. Obviamente no todos tienen el apoyo de la familia. Entonces, para los que no tienen el apoyo de familia, buscamos que entiendan que la comunidad les quiere y que la comunidad está allí para apoyarles, ¿no? Estamos en esa parte final, entre elaborar el plan de reparación del daño y la reconexión, ¿no? La metodología, os he dicho, es el modelo de Kate Prenis. Utilizamos preguntas al principio empáticas. ¿Para qué? Para generar confianza. Una persona de referencia para ti, cuál es un defecto que no te gusta, cuál es una de tus mejores virtudes. Y luego ya empezamos con preguntas pues, más serias. Estas preguntas las respondemos incluso las facilitadoras. Las siguientes, pues ya no, porque son más relacionadas con ellos, ¿no? Si tuvieras que hablar con una persona, ¿con quién sería? ¿Qué le dirías? ¿Cómo crees que puedes reparar el daño? ¿A quién puedes hacer esta reparación? Bueno, son un poco preguntas más de tipo reflexivas, ¿no? Un ejemplo de reparación del daño de uno de nuestros chicos, bueno, él tenía tráfico de drogas y, bueno, no tiene víctimas directas. Entonces lo que hicimos, él entendió, sobre todo él, hablándoles en alguna sesión de los principios de la justicia restaurativa, que tenía que demostrar que ha entendido el impacto de sus acciones. Entonces él va a trabajar, cuando salga de prisión, va a utilizar un artículo del Código Penal para ello. Ahora con el COVID se ha retrasado, pero le permiten salir del centro penitenciario para trabajar con personas sin hogar. ¿Por qué? Porque entiende que muchas personas sin hogar lo han perdido todo por sus adicciones. Y él así está dando a entender que él puso peligro con sus delitos a esas personas y que probablemente igual alguna de sus tráficos influyeron en esas personas que han perdido todo. Entonces va a trabajar dándolas de comer, ha descubierto una de sus cualidades, la repostería. Entonces, bueno, entiende que esa es una forma de hacer una reparación restaurativa. Y sí, tiene enfoque restaurativo porque, como os he dicho, ha reflexionado sobre el impacto de sus acciones y va a compensar a sus posibles víctimas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de otras reparaciones. Uno quería reunirse con su víctima. ¿Qué ocurre? En delitos graves a veces la víctima o todavía no está preparada o ha pasado tanto tiempo que ya no quiere reunirse con ella. Entonces, bueno, tenemos otro chico en el programa que quería reunirse con ella y entonces lo que ha hecho es escribirle una carta, como si se hubiera reunido con ella todo lo que le hubiera dicho en esa reunión conjunta. Teníamos un programa individual que en algunos casos se convierte en reunión víctima-ofensor. Empieza siendo parcialmente restaurativo porque trabajamos solo con ofensores y en algunos casos se convierte en reunión víctima-ofensor. En el caso concreto, ese chico escribió una carta, se ha incorporado a su expediente, en algún momento, si la víctima la quisiera leer, estará ahí, ¿no? Otro sí que se reunió con su víctima,
antes de que entráramos en cuarentena en España, ¿no? Entonces, ¿qué cosas buenas tienen los programas individuales? Se trabaja la responsabilización con más tiempo, mucho más. Nuestro programa dura 21 meses. Y además se da confianza a los chicos descubren cualidades que incluso no sabían que tenían y se refuerza, yo creo, estoy convencida, la reconexión, ¿no? En beneficios penitenciarios, bueno, se les dice que no, obviamente depende del juez, no depende de nosotras, pero sí, la Ley Orgánica General Penitenciaria contempla la reparación como una posibilidad de conseguir ciertos beneficios. La libertad condicional, la progresión en grado, pero a priori entendemos que el beneficio es personal. Entendemos que sobre todo viene muy bien para personas ofensoras que han cubierto otros programas, por ejemplo, programas de tratamiento terapéutico. Muchos que tenemos han hecho programas terapéuticos de control de impulsos, ¿no? Y como continuidad está este de justicia restaurativa. Como quiero que me hagan preguntas, voy a acabar ahí, tienen el PowerPoint. Esa es mi dirección de correo y un blog donde escribo sobre justicia restaurativa. Muchas gracias. A usted, Virginia, muchísimas gracias, experta española en el tema de justicia restaurativa. Y ahora vamos entonces al espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Virginia, la primera es, ¿cómo ha influido en su formación el autor Howard Sher, autor de El pequeño libro de la justicia restaurativa? Bueno, total. Yo fue el primero que leí, al primero que descubrí. Tuve la oportunidad de conocerle en 2 veces. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, porque él empezó en la práctica y luego teorizó sobre la práctica. Entonces ellos no confunden conceptos como mecanismos alternativos. Y luego creo que es el que más ha sabido recoger el espíritu de la justicia restaurativa. Esa idea de flexibilidad, pero claro, sin perder la brújula, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy cautos porque ahora hay un boom de la justicia restaurativa. No todo es justicia restaurativa. Entonces debemos combinar esa flexibilidad, como los programas individuales, saber que podemos ser totalmente, parcialmente, y entender lo que es y lo que no es justicia restaurativa. Entonces, para mí es mi maestro. Ok, vamos con otra pregunta, Virginia. ¿Cómo se puede aplicar la justicia restaurativa con enfoque en la reparación del daño con una persona incapaz de generar empatía como un psicópata? Mira, a priori no se podría hacer. Lo que sí que os voy a decir es que se están investigando, ¿no? Lo que este autor, Daniel Reisel, hace no le reúne con víctimas, porque obvio eso podría ser perjudicial para las víctimas, pero sí le pone testimonios de víctimas, ¿no? Yo estoy convencida que dándole testimonios de víctimas y haciendo reflexionar, igual podríamos ayudar a regenerar la amígdala, que es la encargada de la empatía. A priori no se podría hacer mucho más que ayudarle con testimonios de víctimas, pero yo creo que en un futuro la neurociencia tiene mucho que decir. Este autor nos dice que después de, él les hace una resonancia, ¿no? Después de ponerles testimonios de víctimas, como que ve que la amígdala, el cerebro, reacciona, no como debiéramos reaccionar las demás personas, pero que sí reacciona un poquito, ¿no? Entonces yo creo que hay esperanza. En principio con alguien calificado como psicópata, que es complicado, ¿no? Mira, en algunos programas, en alguna sesión del programa que tenemos de círculos, alguien sacó el tema de psicopatías y bueno, mi compañera que es psicóloga dice que es complicado, ¿no? Que incluso hay psicópatas que no lo sabemos y otros calificados como psicópatas que no lo son, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el futuro la neurociencia tendrá mucho que decir. Obviamente, una reunión con víctima no sería posible porque la víctima no podemos perjudicar. Ok, Virginia, vamos con otra pregunta. Desde su experiencia en el desarrollo de procesos restaurativos en delitos graves, ¿qué recomendaciones podría dar a los facilitadores para que no discriminen entre un tipo de delito y otro? Primero, no hay que hacer algo que yo solía hacer y me autocritico por eso, prejuzgar los casos, ¿no? Somos seres humanos. Entonces yo a veces recibía un caso y decía, este delito va a ser, este delito es imposible, ¿no? Ahora en el nuevo programa tenemos a un chico de un delito bastante grave y me he negado a hacerlo, ¿no? De hecho, nosotros nos he dicho algo. De hecho, nosotros en el programa no sabemos qué delitos tiene. Preferimos conocer a la persona y luego entender el delito. Pero bueno, resumiendo, si yo recibo un caso de un delito
para no discriminar, yo primero no lo prejuzgaría, lo leería. Lo que haría es unas primeras reuniones individuales con la persona ofensora, no molestar a la víctima hasta que la persona ofensora nos diga si quiere o no participar. Y tener algo de paciencia, porque si a priori la primera vez nos dice que no, bueno, nosotros en un programa que conocí en Inglaterra eran agresores sexuales. Obvio que el primer día nos decían que no habían sido. Nosotros les mandábamos reflexionar, bueno, vale, no ha sido, entonces ¿por qué crees que la víctima te ha denunciado, por ejemplo? Si no te importa, quedamos otro día y hablamos sobre eso, ¿no? Entonces, tener un poco de paciencia y sobre todo no prejuzgar el caso, porque a ti a priori te parezca difícil. A partir de ahí, si estamos con una persona ofensora en varias sesiones y vemos que no va hacia adelante, no vamos a empeñarnos en algo que no puede ser, ¿no? Pero nunca dar por descartado que la persona puede responsabilizarse. A veces la vergüenza, si el delito es grave, niega esa posibilidad. En el PowerPoint os he dado unas pautas sobre cómo trabajar la responsabilización, ¿no? Un poco ayudarles las personas con delitos graves se ausentan de la realidad. Sin prejuzgarles, pedirles permiso para hacerles preguntas un tanto complicadas, ayudarles a reflexionar. En el PowerPoint hay un poco explicado. Perfecto. Vamos con una pregunta más. ¿Cómo se maneja la justicia restaurativa cuando el daño es contra el Estado y la sociedad, como el caso del narcotráfico o el hurto de hidrocarburos, entre otros delitos? Claro, otra confusión. Antiguamente en mi país, como todo se pensaba que era mediación, reunión víctima-ofensor, pues decían esos delitos no se puede hacer porque no hay una víctima directa. La víctima es la sociedad. Hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, en el narcotráfico, a mí siempre me parece muy interesante traer a una mamá o a un chico que ha estado afectado, una chica, por drogas, para que cuente su experiencia, ¿no? Es una víctima indirecta, ¿no? Entonces se puede hacer a través de esa posibilidad, ¿no? O traer bueno, nosotros alguna vez hemos traído algún representante de alguna entidad. Sí que es cierto que los representantes de entidades es algo un poco frío, ¿no? Porque, bueno, son corporativistas, pero también se puede hacer. Y luego, si no hay posibilidad de hacer un proceso restaurativo, yo lo que le diría a los jueces que pueden trabajar con enfoque restaurativo, que pueden adoptar resoluciones con ese enfoque restaurativo. Por ejemplo, si tenemos a un chico de tráfico de drogas que no hemos podido encontrar a un representante de una entidad que ayude a personas a deshabituarse, a una mamá que tenga un hijo fallecido, a un chico exadicto que se está rehabilitando, un juez puede decirle a este chico, tienes que realizar una medida alternativa de beneficios, trabajos en beneficio de la comunidad. Pero en lugar de ir a cortar el césped de los jardines, porque no le va a hacer reflexionar sobre el posible impacto de sus acciones, le voy a mandar a que trabaje precisamente en un centro de deshabituación para que conozcan los problemas que tienen las personas que tienen que deshabituarse, ¿no? Entonces, yo vería esas dos opciones. Para mí el límite siempre está en la imaginación, lo que nos deja el legislador, y no perder la brújula de la justicia restaurativa. Ok, vamos con otra pregunta. ¿La justicia restaurativa reduciría el tiempo de la justicia tradicional a la hora de restaurar un derecho? A ver, agilizar. Yo no hablaría que agiliza a la hora de restaurar un derecho. Yo creo que a la hora de restaurar sentimientos y emociones. Eso sí. ¿Por qué? Porque, a ver, suelen, como venden justicia restaurativa como mecanismos alternativos al de agilizar los juzgados, se resuelve en menos espacio de tiempo. Y yo siempre les digo, eso dependerá, no somos superhéroes. Yo trabajo con seres humanos, tienen sus tiempos y sus espacios, ¿no? Entonces, lo que sí que te diría que más que restaurar derechos, restaurar emociones y sentimientos. Las víctimas pueden obtener una satisfacción mucho más rápido de sus necesidades que en el juicio, porque, por ejemplo, si han pedido dinero, el compromiso es mutuo, es más fácil que cumpla una persona ofensora que se va a los juzgados, más satisfacción en recuperar la seguridad, la confianza, ¿no? Entonces yo diría que más rápido restaurar o restablecer sus sentimientos, sus necesidades y sus emociones. Derechos, bueno, puede que sí, puede que no, pero sobre todo eso. Es que yo en justicia restaurativa prefiero hablar de seres humanos, los códigos, las leyes, los derechos están para el sistema tradicional. Ok, Virginia. Una pregunta más. ¿La justicia restaurativa tiene un alcance más eficaz en cuanto a la reparación del daño a la víctima? Estoy convencida.
sobre todo porque la van a reparar como ella quiere, no como el Estado piensa que ella quiere. De hecho, se suele criticar a víctimas cuando llegan a un acuerdo con el ofensor, y porque según el Estado, pues es que no es lógico que llegues a un acuerdo, tienes que litigar hasta el final. Lo bueno que tiene la justicia restaurativa es que la reparación es como la víctima quiere, necesita, siempre que esté dentro de la legalidad, es decir, siempre que no vulnere los derechos de la persona ofensora. Mientras que si es a través de un proceso, piensa que la víctima quiere. Y a veces no es lo que la víctima quiere. ¿Por qué? Porque a la víctima no se la escucha lo que quiere. Solo se la escucha si es verdad que el delito sucedió, no lo que necesita, ¿no? Entonces yo creo que sí. Okay. Si una persona ya ha sido condenada e inicia un proceso de justicia restaurativa, ¿podría cambiarse la condena que ya le ha sido otorgada? La pena, no. No. Al menos en España no lo tenemos contemplado. Yo no creo que se tenga contemplado en otros países. De hecho, también se puede hacer justicia restaurativa. Eso pasa mucho en Estados Unidos con personas que han sido condenadas injustamente por delitos que no han sido. Se le puede reparar de manera material, si acaso, ¿no? Pero cambiar la condena que tiene, no. Lo que sí que se puede es sostener algún beneficio, pero no por el hecho de participar en un proceso restaurativo, sino porque la ley ya contempla. Por ejemplo, como os he dicho, en mi país se habla de si la persona privada de libertad repara el daño a la víctima, pues puede progresar en grado, puede incluso tener ciertos beneficios como salidas terapéuticas, incluso la libertad condicional. Pero eso está contemplado ya no por el hecho de la justicia restaurativa. Entonces, en principio, no. Por eso mucha gente lo critica. Entonces, ¿qué beneficios tiene la persona ofensora? Personales. Beneficios personales y, bueno, saber que están haciendo lo correcto, ¿no? Perfecto. Desde su experiencia, ¿cómo poner en contacto a la víctima con el agresor de manera que reaccionen ambos de la mejor manera posible al momento de estar cara a cara? Sobre todo hay que normalizar. A ver, la reunión conjunta sí que es bastante impactante. Por eso yo decía que el 97% del éxito de una conjunta son las preparatorias. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay que explicar a la víctima muy bien cómo va a ser para que se sienta segura, a la persona ofensora. Bien, yo os voy a decir mi opinión. Os voy a decir el protocolo y luego mi opinión. Yo creo que hay que ser flexibles, lo que os decía de Howard. Entonces hay personas que dicen, yo les digo, en una reunión víctima-ofensora hay personas que dicen, yo les digo dónde se tienen que sentar. Bien, en mi experiencia, si yo les digo dónde se tienen que sentar, se sienten incómodos durante toda la duración de la reunión conjunta. Y yo quiero que se sientan cómodas, porque si se sienten incómodos no me van a escuchar. Entonces, aunque hay compañeros que sí que les dicen dónde se tienen que sentar, yo les dejo libertad. ¿Qué pasa? Pues que si hay varias sillas, se van a sentar lo más alejados los unos de los otros. No pasa nada, yo empiezo así. Cuando llevamos un rato que se ha generado ese diálogo entre ellos, que incluso a veces el facilitador desaparece y no necesita intervenir, yo sí que les digo, no, quizá en ese momento que nos acerquemos, porque nos sentimos ya más cómodos todos, igual nos podemos acercar un poco más. Y ahí es donde las personas, de motu propio, sin que tú se lo obligues, se sientan y se sientan porque lo sienten así. Eso en una reunión víctima-ofensor. Si haces un proceso en el que hay más personas, sí que es conveniente decir dónde se van a sentar, porque si no va a ser un jaleo. Tenemos víctima, ofensor, papás, mamás, amigos, tenemos mucha gente, ¿no? Explicándolo en las reuniones preparatorias, preguntando si tienen algo que decirnos, intentando que no coincidan víctima y ofensor cuando les citas. ¿Por qué? Porque es inevitable que unos lleguen tarde y otros pronto y se encuentren, ¿no? Al menos en mi ciudad, que es una ciudad pequeña, puede pasar, ¿no? Es lo más común, ¿no? Entonces siempre yo cito un poco antes a la víctima y dependiendo si hago a sus papás y si hago con más personas o no, ¿no? Cito a la víctima, les vuelvo a explicar cómo va a hacer y luego cito un poquito más tarde al ofensor. Pero bueno, sobre todo, antes de una conjunta, diciéndoles cómo va a hacer y si tienen preguntas. Confianza, seguridad. Si no hay eso, la base fundamental de la reunión conjunta, ¿vale? Y bueno, algo importante, que en cualquier momento, si quieren, pueden desistir de la conjunta, se suspende, se convoca para otro día, o bueno, ni modo, ¿no? Nunca me ha pasado que se suspenda así, pero que se convoque porque luego ya no quieran continuar con el proceso, nunca me ha pasado, ¿vale? Ok, Virginia, vamos con la última pregunta. Hay más, pero ya por el tiempo. le recordamos a nuestra audiencia que quedarán
sí, que quedarán respondidas en la relatoría que va a quedar del evento. Pero por ahora vamos con la última pregunta para nuestra Virginia Domingo. ¿La atención en prácticas restaurativas es indistinta cuando alguien se encuentra ante un delito de tráfico de drogas o porte de estupefacientes? Perdona, ¿tráfico de drogas o? No te he entendido. Sí, te repito. La atención en prácticas restaurativas es indistinta cuando se encuentra ante un delito de tráfico de drogas o porte de estupefacientes. Ah, porque no tiene víctima. Bueno, pues claro, al no tener una víctima directa, es lo que decía. Si vamos a hacer una práctica concreta, sí que es cierto que hay que buscar una víctima indirecta. Y si no, pues hay que intentar buscar otras alternativas, ¿no? En los programas individuales yo tengo tráfico de drogas que no tienen víctima directa con personas que tienen víctima directa. El enfoque es lo mismo, es lo que es la práctica, todo el protocolo de buscar una víctima directa, indirecta, es lo que cambiaría un poco, pero el enfoque sería el mismo, ¿no? Sí que es cierto que en tráfico de drogas me he encontrado personas ofensoras que te dicen, yo no causo mal a nadie, la gente es libre de comprarlo, no, pero sí que hay que trabajar un poquito quizá más esa responsabilización, pero en esencia sería igual. Pues Virginia, muchísimas gracias por su valiosa participación en nuestro evento. Por segundo año consecutivo ya, el año pasado estuve en Barranquilla, le contamos a quienes nos acompañan. Le agradecemos inmensamente su participación y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo a todos, muchas gracias.